se ha celebrado el cumpleaños del gran Pepe Aguilar. Y por supuesto, en plena fiesta, la música no podía faltar. Vamos a analizar los mejores momentos de la familia al entero cantando. Ya lo sabes, si te gustan las reacciones, suscríbete al canal, que es completamente gratuito, y regálame ese like para que este vídeo llegue a muchas más personas. Bueno, chicos, esto sí que ha sido lo más pedido de la noche en TikTok, puesto que la familia Aguilar no para de acaparar miradas y comentarios. En este caso nos vamos a centrar en lo que pasa vocalmente, ya que todos ellos son artistas y son cantantes, y no hay nada mejor que acompañar un cumpleaños de voces, de arte, de mariachi y de bellas canciones. Vamos a ver qué tal lo han hecho. Poquito a poquito, va. Paloma Negra. ¡Wow! Madre mía, qué bien suena ese mariachi, Dios mío. Hombre, evidentemente si contratan un mariachi, contratarán al mejor, supongo yo. Se trata de Pepe Aguilar y su familia, ¿no? Madre mía, los ojitos de corderito degollado que tiene Cristian mirando a la que ya es su esposa cantando Paloma Negra. Oye, la está cantando en una tonalidad súper altísima. Ángel Aguilar se mete en la quinta octava en pleno belting, en un do de la quinta octava justamente. Vamos a recordar, chicos, que están cantando de manera distendida, en familia, en un cumpleaños, sin un sonido profesional. Es decir, no estamos buscando aquí la perfección de un concierto en vivo e indirecto tal y como es, sino que están cantando pues de manera distendida, celebrando como tú puedes celebrar un cumpleaños en tu casa, ¿no? O sea, hay que ubicarse en el momento, en la circunstancia en que estamos, así todo. Me da muchísima envidia, porque ya me gustaría a mí tener una familia donde todos canten, donde todos hagan música y donde se pueda cantar tan libremente como en esta familia, ¿no? Lo que tiene Ángela es que muchas veces modifica las canciones, es decir, que modifica canciones que de repente son clásicos como Paloma Negra. A muchas personas no les gustan este tipo de modificaciones, o que le agregue melismas, ¿no? Es una forma, ya lo saben, chicos, es una forma pues más refrescante de cantar una canción. Está la gente que está de acuerdo y la gente que no está de acuerdo. Por supuesto, como en todo en la vida. ¿Quién está? Momento. Se mete en un re... Oye, tiene una tesitura bastante alta. Esto es cantar a pelo, tal y como está saliendo. Es simplemente un micrófono, no hay nada preparado. No tiene reverb, no tiene autotune, no tiene melodyne, no tiene absolutamente nada. Así suena la voz de Ángel Aguilar, ¿eh? Mira, Cristian. Lo que puedo decir, de un tiempo a esta parte, a nivel vocal, sí que hay un despertar de Ángel Aguilar con respecto a soltarse más, a relajarse más, a no ser tan perfeccionista a la hora de cantar, porque sí que es muy perfeccionista a la hora de cantar, y esto es lo que a mí de repente no me cuadra cuando la escucho cantar, porque siento que ella tiene una voz muy bonita, siento que ella tiene mucha técnica vocal, pero que me falta como de repente ese sentimiento, ¿no? Me falta un poquito de interpretación. Pero vuelvo a repetir, de un tiempo a esta parte la noto diferente. No sé si tendrá que ver la historia que está pasando, los cambios en su vida que son muy bruscos, lo que pasa fuera de la familia, o qué es lo que pasa, pero sí noto un crecimiento y una madurez a la hora de cantar determinadas canciones, ¿no? Más suelta, quiero decir. Este es un temazo de Fato espectacular. Bueno, yo creo que es el tema con el cual explota Pepe Aguilar. Por lo menos es Por Mujeres Como Tú, es la canción que cuando digo Pepe Aguilar se me viene eso a la cabeza enseguida, Por Mujeres Como Tú. A mí me gusta mucho la voz de Pepe Aguilar porque es muy suave.
a la hora de cantar. Es muy ligado, trabaja mucho con glissando, es muy suave, trabaja muchísimo con matices en la voz aireada. No es un cantante que yo te diga, está gritando, es muy estridente, ¿no? ¿Ves? Utiliza mucho el lamento, el vocal fry para iniciar, muy romántico, muy sentido. Esto, por ejemplo, sí a mí me resulta una linda interpretación, sí que me gusta. ¿Ves? Finales muy cortos y hablados. Esto también es un sello propio de Pepe Aguilar, ¿no? Que no encuentro de repente en otro cantante. Es decir, yo escucho a Pepe Aguilar y es Pepe Aguilar. No puedo decirles, me recuerda tal o me recuerda cual. No, me resulta pues único en este sentido. Qué bonita canción, por Dios. Yo creo que está Cristian o ha empezado a hacer armonía, me pareció escuchar una voz por arriba. Pepe está cantando de manera completamente distendida, está en su cumpleaños, lo está pasando bien, está de buen humor y fíjate la calidad vocal que tiene, o sea, tampoco tienen un sonido preparado, es decir, lo que vas a escuchar en estudio se va a asemejar muchísimo a esto que estás escuchando ahora, es decir, es un artista que tú cuando lo escuches no vas a decir, ¡buah! En estudio es una cosa y cuando lo ves en directo te quieres morir. En el caso de Pepe no vas a encontrar esa diferencia notoria, es decir, esto que te vende es lo que vas a encontrar en el estudio también, ¿no? Bueno, mira, por ejemplo, en este caso, Cristian la está pillando por arriba. Y si bien Cristian tiene buenos agudos, yo creo que la canción le va a quedar demasiado alta. Se ha arriesgado tremendamente a cantar la armonía por arriba, cuidadín. Aquí el final no fue demasiado preciso, bueno. ¿Ves? Se puede perder. Si bien ha llegado raspando a la nota, pero se nota una nota muy empujada. Es un sí de la cuarta octava para un hombre, chicos. Si bien, vuelvo a repetir, sí tiene muy buena tesitura, pero en este caso no está ni en el lugar, ni en la postura, ni nada que eso pueda mantener mejor la nota, ¿no? Ha sido como más forzada, más gritada. Se ha arriesgado muchísimo porque ya la canción de por sí está en una tonalidad bastante alta, o sea que ¡bup! Se le fue muy arriba todo. Están como medio improvisando sobre la marcha. A ver, es una nota bastante fuerte para Cristian Nodal en este instante. Sí se escucha gritada la nota. No es una armonía pues agradable en este sentido porque está muy por arriba. En cambio, pues Pepe está dentro de su tesitura y está cantando bien y está cantando relajado porque no tiene esfuerzo vocal. A mí me gusta escuchar las voces cuando no me causan esta sensación de ¡ay, qué dolor lo que está haciendo! ¡Ay, qué esfuerzo! A mí las voces cuando están cantando fuera de su tesitura me produce esa sensación como de dolor, ¿no? Como qué daño que se está haciendo, ¿no? Está un poquito por arriba. Armonía. Bueno, mira, ay, qué guay, ¿no? Veo mucha complicidad entre Pepe y Cristian Nodal. Yo creo que sería una buena apuesta, una nueva canción hecha por los dos. La verdad es que yo creo que sería una muy buena apuesta porque ahora justamente al final, cuando estiran nota y ensamblan, se nota que sí pueden trabajar juntos en esas voces y pueden ensamblar bonito, cada uno dentro de su tesitura, ¿vale? Sería muy bueno que hagan algo juntos, me parece a mí, ¿eh? No sé qué les parece a ustedes, o si ya existe, me lo dejan aquí así lo analizamos, ¿eh, chicos? Ah, el hermano. Leonardo, es Leonardo, ¿verdad? Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero. ¡Wow!
Toma ya Nodal con mariachi. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Pues fíjate, generalmente no hablamos de Leonardo Aguilar, pero Leonardo Aguilar tiene una voz muy bonita y hereda también las dinámicas vocales que tiene su padre, Pepe, porque evidentemente Pepe ha sido el maestro de estos chicos, entonces ellos pues van a sacar muchísimo de lo que tiene el padre, es completamente natural y además que, bueno, el padre lo emplea bien, pues los niños también, ¿no? Bueno, niños, digo niños, sean un hombre y una mujer, ¿no? Ya, pero se me sale decir niños. Cuidado con Leonardo, está por arriba en la armonía, cuidadina aquí. Pero sigo siendo el rey. Fíjate aquí, la voz está libre, si bien es cierto que necesita más potencia para poder hacer esta voz. Se nota la diferencia porque aquí estamos en una nota de pasaje y es un la. Él está más cómodo haciendo este la que de repente un tono más arriba como anteriormente en Por Mujeres Como Tú, que hizo un sí, un tonito por arriba. Aquí se le nota más libre a pesar de estar en una potencia pues bastante más grande, pero se le nota mejor. Mira, vamos a mirar justo el final del rey, justo el final del rey. Toma ya, Cristian. Es cierto que ha apagado un poquito el brillo de Leonardo Aguilar, que perfectamente podría haber hecho el rey, y se quedó con la nota Cristian Nodal. Y Leonardo se quedó como, bueno, y se cayó. No sé si se han dado cuenta el momento, pero si no lo miran para atrás, que se queda como, me callo, sigo, me callo. Estas son las cosas que pasan porque no está preparado, porque simplemente son cantantes que pillan el micrófono y se ponen a cantar. No está armado el espectáculo, ¿no? Como para saber, tú entras, tú sales, ahora vuelves a entrar, ahora los dos. No, esto es improvisado y muy espontáneo, quiero decir, ¿no? Fíjate. Que le gusta a Cristian. Están disonantes. Ay, no me di cuenta qué canción era, chicos. Ay, no me di cuenta, ya me dirán ustedes. No la pillé. Me encantan esos gritos que hacen por el fondo. ¡Oh, my God! Ay, no caigo. No caigo. Esta última canción que ha cantado Cristian Nodal, pues la verdad, chicos, es que no caigo para nada. Está emocionado por el momento, está relajado, está en un ambiente de fiesta, pues obviamente estaba como cantando más fuerte que lo habitual, ¿no? Pero volvemos a repetir, no se trata de un concierto, chicos. Se trata de una fiesta familiar, como puede ser una reunión en tu casa o una reunión en la mía, ¿no? Están completamente distendidos. Ya me dirán, ¿cuál fue esta última canción que ha cantado aquí Cristian Nodal y Leonardo Aguilar? Porque no caigo. Pues chicos, ¿qué les ha parecido? Esta familia no para. Esta familia no para de acaparar miradas, es increíble. Cuando hay música, las cosas se disfrutan mucho más. Y si encima de eso tú tienes músicos en vivo y son todos cantantes, ¿qué les puedo decir? Eso es una fiesta, es un éxito completamente asegurado. Cosas para destacar. Primero, me gustaría un dúo, pero ya de Pepe Aguilar y Cristian Nodal, creo que los dos podrían sonar muy, muy, muy bonito. Así que creo yo que una canción de Fato en la voz de Pepe Aguilar y Cristian Nodal sería una completa maravilla para que todos podamos disfrutar de una buena letra, de una buena melodía y de unas buenas voces. Y desde este canal le mandamos un muy feliz cumpleaños a Pepe Aguilar. Ya lo sabes, suscríbete al canal si quieres más material como el que acabas de ver. ¡Mua!